Buenos días. Vamos a empezar con el tema de geometría que habitualmente damos en primero de bachillerato. Es un tema que ya se ha visto algo en cuarto de la ESO, pero ahora en primero de bachillerato se ve con un poquito más de profundidad. Después de ver el tema de vectores, empezamos ya con el tema este más especial de geometría, donde vamos a trabajar muy fuerte con las rectas y todas sus ecuaciones. ¿Vale? Vamos a ver primero un pequeño esquema de lo que vamos a ver realmente en este tema, ¿no? Y luego ya empezamos como ya he dicho antes, con las rectas. Inicialmente, en primer lugar, veremos un poquito, ¿vale?, cómo construir una recta en todas sus ecuaciones. En todas sus ecuaciones. Ya veremos que aquí pues aprenderemos a construir la ecuación vectorial de la recta, la ecuación paramétrica, la ecuación continua y algunas más. Una vez que sepamos construir perfectamente una recta en todas sus ecuaciones y entendamos perfectamente, ¿vale?, o sepamos realmente trabajar muy bien con ellas, saber pasar de una ecuación a otra, es decir, pasar de una ecuación paramétrica a una ecuación continua y así sucesivamente, pues después empezaremos a aprender o aprenderemos a hacer rectas paralelas y perpendiculares. O sea, vamos a hacer rectas paralelas, o vamos a aprender a construir rectas paralelas y rectas perpendiculares. Bueno, una vez que hagamos esto, ¿vale?, lo siguiente que aprenderemos es, cuando tengamos dos rectas, aprenderemos a ver cuál es su posición relativa, es decir, cómo está una con respecto a la otra. Si las dos rectas son secantes, se cortan en un punto, si las dos rectas son paralelas, si las dos rectas son coincidentes, pero no me he dado cuenta, ¿vale? Veremos cuál es la posición relativa de ambas rectas. A continuación, ¿vale?, aprenderemos, en caso de que sean secantes, a calcular el punto de corte de dos rectas. Siempre, evidentemente, y cuando sean secantes. Si las dos rectas son paralelas, evidentemente no se van a cortar en ningún punto. Después veremos cómo calcular el ángulo que forman dos rectas. Pues, dos rectas pueden ser perpendiculares y que formen un ángulo de 90 grados o un ángulo de 30. Ya veremos que para calcular el ángulo de rectas, pues utilizaremos dos métodos, o bien trabajando con los vectores de las rectas o bien trabajando con las pendientes. A continuación, lo siguiente que haremos es aprenderemos a trabajar un poquito con el bloque de distancias. O sea, aprenderemos a calcular la distancia entre dos puntos, la distancia que hay entre un punto y una recta, e incluso aprenderemos a hacer la distancia entre dos rectas. Y por último, lo último que haremos de todo, pues haremos algún ejercicio, haremos ejercicios que son un poquito especiales y muy típicos de examen, ¿vale? Esos ejercicios especiales, ¿vale?, pues son algunos, como por ejemplo puede ser el caso de ejercicio del punto simétrico, o algún ejercicio sobre las rectas más importantes con las que vamos a trabajar en un triángulo, como pueden ser la recta altura, la mediatriz, bisectriz o mediana, ¿vale? Estos ejercicios, vuelvo a repetir, son ejercicios muy típicos. Por tanto, realmente el tema es bastante largo, ¿vale? Nos llevará varias clases, pero ya digo que es un tema que en parte se ha visto en cuarto de la ESO, en el cuarto de ciencias, en el cuarto más complicado, y bueno, me imagino que no va a resultar muy difícil. Bueno, vamos a empezar aprendiendo a construir una recta. Por tanto, esta primera clase, fundamentalmente, la vamos a hacer, o la vamos a ver vamos a aprender a construir una recta en sus diferentes ecuaciones. Evidentemente, para construir una recta, al menos tengo que conocer dos puntos de ella. Imaginamos que conocemos el punto A, que es el punto 1, y conocemos el punto B de la recta, que es el punto, por ejemplo, 2, 7. Y evidentemente, a esa recta que pasa por esos dos puntos le podemos poner un nombre, el nombre que nosotros queramos. Vamos a llamarle, por ejemplo, recta R. Nosotros estamos muy acostumbrados a que las rectas para nosotros en cursos anteriores siempre son de la forma igual a 2x más 1 o igual a 3x menos 5. Es decir, las rectas para nosotros son siempre un número multiplicado por x más un número. Pero este año, además de ver las rectas de esta forma, que ya veremos que esta forma se llama la forma explícita, veremos las rectas de muchas más formas diferentes. Es decir, será la misma recta, pero escrita de una forma diferente. Bueno, es muy importante que sepamos, ¿vale?, que todo lo que nosotros vamos a escribir siempre va a ser la misma recta. Y como vuelvo a repetir, ¿vale?, será la misma recta escrita de forma diferente. Para nosotros el 5 es 5, pero también podemos escribirlo como 4 más 1.
o lo podemos escribir perfectamente como 10 dividido entre 2. Son muchas formas diferentes de expresar el 5. Pues algo parecido va a pasar con la recta, es decir, nosotros utilizaremos diferentes ecuaciones, ¿vale?, para expresar esta recta. Siempre será la misma recta, pero, ¿vale?, descrita de forma diferente o descrita con ecuaciones diferentes. Pero siempre, siempre, siempre hablaremos de la misma recta. Bueno, es muy importante saber que para construir una recta siempre nos va a hacer falta un punto y un vector de dicha recta. Más adelante veremos que las rectas también las podemos construir con un punto y la pendiente. Como punto podemos elegir el punto A o podemos elegir el punto B. Conocemos dos puntos de la recta, elegimos si queremos el punto A. Y como vector de la recta, pues podemos elegir perfectamente el vector que va de A a B. O también podríamos elegir el vector que va de B a A. Vamos en este caso a elegir, por ejemplo, el vector que va de A a B. Recordamos que el vector que va de A a B se hace haciendo siempre B menos A, punto final menos punto inicial. Si al punto B le restamos el punto A, pues esto nos quedaría al 2, 7, le restamos el 1, 1, y esto nos va a quedar, pues 2 menos 1 serían 6, y perdón, 2 menos 1 sería 1, y 7 menos 1 nos quedaría 6. Y aquí ya tendríamos nuestro vector AB. Por tanto, ¿vale?, para construir esa recta vamos a utilizar el punto A y vamos a utilizar el vector 1, 6. La primera ecuación que nosotros vamos a construir es lo que se conoce como la ecuación vectorial. Ponemos siempre xy, ponemos a continuación siempre nuestro punto, que sería el 1, 1, y le sumamos un parámetro, por ejemplo, la t o la lambda, como queráis, multiplicado por el vector, ¿eh? Aquí siempre colocamos nuestro punto y aquí siempre colocamos nuestro vector, donde la t puede ser cualquier número real. Y a esta ecuación que tenemos aquí se la llama la ecuación vectorial, ¿eh? Bueno, esta ecuación, como el resto de ecuaciones que nosotros vamos a ver, fundamentalmente para lo que sirve es para sacar muchos más puntos de esta recta. Pensad que esta recta que nosotros tenemos aquí no tiene 2 puntos, tiene millones y millones y millones. De hecho, tiene infinitos puntos. Si nosotros queremos sacar más puntos de esta recta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente lo que hacemos es darle diferentes valores a la t. Por eso la t puede ser cualquier valor real. Es decir, si por ejemplo queremos, le podemos dar a la t el valor 5, operamos, hacemos todas estas operaciones que nosotros tenemos aquí y obtendremos nuestra x y nuestra y, que será un punto de la recta. Es decir, por ejemplo, para t igual a 5, pues nos quedaría que xy es igual a 1, 1 más 5 multiplicado por 1, 6. Si operamos un poquito, pues nos quedaría que xy es igual a 1, 1 más el 5 entra dentro multiplicando, 5, 30, y aquí nos quedaría que xy es igual, si hacemos la suma nos va a quedar 6, 31. Bueno, pues este punto que nos acaba de salir es un punto de la recta. Y vuelvo a repetir, podemos sacar tantos puntos de la recta como queramos. Lo único que tenemos que hacer es inventarnos valores para la t. Bueno, pues ya hemos visto la primera de las ecuaciones, la ecuación vectorial. Seguimos con la segunda ecuación, que es muy importante. La segunda ecuación, que también es importantísima, es, o se conoce como las ecuaciones paramétricas. Ponemos la x, ponemos la y. A continuación ponemos el punto, que lo ponemos en vertical, que sería el 1, 1. Esto de aquí sería mi punto. Y le añadimos el vector multiplicado por el parámetro t. El vector es el 1, 6, así que ponemos más 1 por t y más 6 por t. Y esto que hemos puesto aquí, ¿vale?, sería nuestro vector. Bueno, a estas ecuaciones donde la t puede ser cualquier número real, las llamamos ecuaciones paramétricas. Y sirven exactamente para lo mismo que sirven las ecuaciones anteriores, para sacar muchísimos más puntos de dicha recta. Cada vez que nos inventemos un valor para la t y hagamos todas estas operaciones, obtendremos la x y la y por tanto un nuevo punto de la recta. Aunque parezcan cosas diferentes, esto que tenemos aquí, esta ecuación, la ecuación paramétrica, representa la misma recta que la ecuación vectorial. Es decir, las dos cosas son exactamente la misma recta, pero expresadas de forma diferente. Los puntos que obtendremos con la ecuación vectorial serán los mismos que los puntos que obtendremos con las ecuaciones paramétricas, ya que es la misma recta, ¿eh? Pero claro, estas dos ecuaciones tienen un inconveniente. Tienen la x, tienen la y y tienen un parámetro t. Y a nosotros nos gusta muchas veces pues trabajar con cuantos menos parámetros mejor, o cuantas menos letras mejor. Así que vamos a construir la siguiente ecuación muy famosa, que se conoce como la ecuación continua. La ecuación continua la podemos obtener despejando la t de ambas ecuaciones e igualando los resultados que obtenemos, o, desde mi punto de vista, es un poquito más sencillo, poner simplemente x menos la x del punto, ponemos y menos la y del punto, es decir, arriba colocamos el punto, cambio de signo, y aquí debajo simplemente colocamos el vector, es decir, en la parte de abajo ponemos nuestro vector,
y arriba, siempre cambiado de signo, ponemos nuestro punto. A esta ecuación que nosotros tenemos aquí se la conoce como la ecuación continua de la recta. Para mucha gente esta ecuación pues es mejor que la anterior y para mucha gente es peor. Tenemos el inconveniente de que tenemos fracciones, tenemos la ventaja de que no tenemos un parámetro. A mí, a la hora de sacar muchos más puntos, me parece más compleja. Aquí, para sacar más puntos, pues deberíamos de darle una tabla de valores, pues darle un valor a la x, por ejemplo, yo que sé, x0, e intentar con muchísimo cuidado, cuando nos cambiemos la x por 0, pues despejar lo que vale la y, ¿vale? Que no lo sabemos. Para sacar el vector, evidentemente, es muy sencillito, porque el vector siempre lo da abajo, pero siempre tendremos la misma opción. Podremos sacar siempre un par de puntos de la recta, y en cuanto tengamos 2 puntos de nuestra recta, los restaremos y ya obtendremos un vector de la recta. De todas formas, claramente se ve siempre en esta ecuación, en la ecuación continua, sabemos que lo que tenemos de abajo en el denominador es el vector y lo que tengo arriba a cambio de signo sería nuestro punto. Bueno, pues seguimos con las ecuaciones. Si desarrollamos esta igualdad, es decir, si hacemos pues 6 multiplicado por x menos 1, 6 multiplicado por x menos 1, igual a 1 multiplicado por y menos 1, 1 multiplicado por y menos 1, pues si desarrollamos, como hemos dicho, esa igualdad y operamos un poquito y todo lo pasamos hacia la izquierda y nos saldrá 6x, la y la pasamos restando, ponemos el menos 6 y el 1 lo paso sumando y terminamos de agrupar 6x menos y menos 5 igual a 0 a esta ecuación que nosotros tenemos aquí. Se la conoce como la ecuación implícita o también se la puede llamar ecuación general. Bueno, da la impresión de que estamos ante la mejor ecuación de todas. No hay parámetros, no está la t, no tenemos ninguna fracción, pero sin embargo, para la mayoría de personas esta ecuación es la que menos nos gusta. ¿Por qué? Porque yo, cuando veo las ecuaciones anteriores, siempre veo de forma muy clara el punto y el vector. Yo sé que esto de aquí es el vector y esto de aquí arriba, que me signo, es el punto. Yo aquí sé que esto de aquí es mi punto y lo que multiplica la t es el vector. Y aquí exactamente lo mismo, sé que este es el punto y esto de aquí es el vector. Por tanto, realmente, en las ecuaciones anteriores, pues el punto y vector lo sacamos de forma muy rápida. Aquí en esta es bastante más complicado. Para sacar puntos, pues deberíamos de darle una pequeña tabla de valores, darle valores a la x y la y y despejar la otra letra. Se puede despejar también, evidentemente, la y, darle una tabla de valores a la x. Y bueno, en principio pues habría que darle puntos. Por ejemplo, a la x0 y ya pues despejamos con cuidado y sacaríamos la y, que si no me equivoco pues nos quedaría que la y vale menos 5. Luego se le puede dar a la x1, a la x2, es decir, le damos varios valores y vamos sacando puntos. Para sacar el vector tenemos variaciones. Cuando tengamos un par de puntos sacados, los restamos y obtenemos el vector. O hay un procedimiento muy especial para sacar el vector de esta recta. Vamos a llamar la recta R, como hemos dicho antes. Para sacar el vector de esta recta de forma muy rápida, lo que hacemos es ponemos la x en segundo lugar, ponemos la y en primer lugar, es decir, los coeficientes, y a uno de los dos le cambiamos el signo, por ejemplo este. Bueno, pues esto que tenemos aquí sería el vector de nuestra recta. Si no queréis aprenderos esta fórmula, siempre tendremos la opción, evidentemente, de sacar un par de puntos y con los 2 puntos, ¿vale?, sacar esa recta. Ponemos otro pequeño ejemplo para que lo veáis. Si, por ejemplo, yo tengo la recta 2x más 5y menos 3 igual a 0, para sacar el vector de esta recta, colocamos el 5 en primer lugar, colocamos el 2 en segundo lugar y a uno de ellos, al que queráis, le cambiamos el signo. Y así, ¿vale?, obtendríamos el vector de dicha recta. Bueno, a continuación, si despejamos de aquí la y, obtendremos la ecuación más famosa que existe de todas y con la que llevamos muchos años trabajando. Nos pasamos la y hacia la derecha y obtendremos que 6x menos 5 es igual a y. O lo que es lo mismo, la y es igual a 6x menos 5. A esta ecuación que nosotros tenemos aquí, donde tenemos la y despejada, ¿vale?, y tenemos un número por x y un número suelto, a esta ecuación la conocemos todos como la ecuación explícita. Seguramente recordáis que el número que multiplica la x es un número muy especial al que llamamos m o pendiente. Y este número que tenemos aquí suelto lo llamamos n, u lo llamamos ordenal en origen, ¿no? Pero bueno, sobre todo que nosotros ahora veamos la ecuación explícita es porque me da paso a trabajar con una cosa muy importante a la que vamos a llamar la pendiente, ¿vale? Fijaros, yo en la recta lo que realmente define la dirección de mi recta es el vector. Es decir, el vector me dice en qué dirección se mueve mi recta. Y el vector está totalmente relacionado con la pendiente. De hecho, cuando el vector de una recta es por ejemplo, es el vector 1, 6,
es muy fácil sacar la pendiente, porque simplemente dividimos la coordenada y entre la x del vector, es decir, dividimos 6 entre 1 y por tanto nos saldría 6. Si queremos hacerlo de forma genérica, cuando yo tengo un vector con coordenadas vx y vi, para sacar la pendiente asociada a ese vector, simplemente dividimos la vi entre la vx. Cuando queremos hacer lo contrario y tenemos una pendiente y queremos sacar su vector asociado, ¿vale? Pues si yo, por ejemplo, la pendiente vale 6, su vector siempre es 1, la pendiente, es decir, sería 1, 6. Por tanto, para una pendiente cualquiera, ¿vale? Si preferimos, en vez de trabajar con la pendiente, trabajar con el vector sería 1, la pendiente. Bueno, pues esto va a ser muy importante, porque si yo decido a la hora de construir una recta trabajar con pendientes o trabajar con vectores, podré pasar de uno a otro con mucha facilidad. Y esto nos da paso a construir la última ecuación importantísima con la que vamos a trabajar, que es la ecuación punto pendiente, ¿no? Para ello, recordemos que para hacer la recta R, como punto estamos utilizando el punto, me parece que era el punto A, lo hemos llamado, que era el 1, 1, y el vector de la recta era el vector 1, 6. Bueno, pues con el vector hemos dicho que es muy fácil sacar la pendiente. Simplemente nuestra pendiente sería la y entre la x del vector, 6 entre 1, que sería 6. Bueno, pues ahora vamos a construir la ecuación de la recta, la ecuación punto pendiente, con nuestro punto A, que es el punto 1, 1, y con la pendiente, ¿vale? Y la ecuación de la recta, la ecuación punto pendiente, siempre la vamos a hacer así. Al punto lo vamos a llamar x sub 0 e y sub 0, y la ecuación siempre será esta, y menos la y del punto, igual a la pendiente por x menos la x del punto. Para que esto se vea más claro, vamos a hacerlo con los números. Es decir, esto siempre sería y menos la y del punto, que la y del punto sería 1, igual a la pendiente de la recta, que en nuestro caso nuestra recta tiene pendiente 6, multiplicado por x menos la x del punto, que en nuestro caso la x sería 1. Y a esta ecuación que acabamos de construir aquí se la conoce como la ecuación punto pendiente. Fijaros que esta ecuación es muy parecida, pero muy parecida a la ecuación explícita. Si el 6 multiplicamos por x por menos 1 y el menos 1 lo pasamos sumando y lo agrupamos todo y por tanto despejamos la y, obtendremos la ecuación explícita. Vuelvo a repetir, de las ecuaciones que con la que realmente trabajaremos muchísimo. Por tanto, dos grandes formas de construir una recta. Una recta la podemos construir siempre a partir de un punto y un vector, o a partir de un punto y su pendiente. Con el punto y con el vector podemos construir todas las demás rectas que hemos visto, y con el punto y la pendiente podemos hacer la ecuación punto pendiente, ¿no? Bueno, para realmente poder trabajar con una y con otra, mi consejo más importante es que a todas las rectas seáis capaces de sacarle puntos. Cuando yo a una recta soy capaz de sacarle un par de puntos, con los dos puntos siempre me puedo construir con un punto, con los dos puntos me puedo construir un vector, y con un punto y un vector puedo hacer cualquier ecuación que me pongan. Por tanto, muy importante a todos los tipos de ecuaciones con los que hemos trabajado, ser siempre capaces de sacarle puntos. Fijaros que esta ecuación, a la ecuación explícita, que como hemos dicho antes, probablemente sea la ecuación más famosa, esa es la ecuación a la que para sacarle puntos siempre había utilizado una pequeña tabla, ¿vale? Por ejemplo, con x0, 6 por 0 sería 0, 0 menos 5 menos 5, con x1, 6 por 1 sería 6, 6 menos 5 nos daría 1, con x2, pues 6 por 2 serían 12, 12 menos 5 serían 7, y ya a partir de 2 puntos sería comodísimo sacar el vector. Aunque, como he dicho antes, como la pendiente vale 6, pues su vector siempre es 1, la pendiente, y también sabemos que el vector sería 1, 6. Y ya, una vez que nosotros tenemos un punto y tenemos el vector, podemos construir cualquiera de las ecuaciones que nosotros pues, nos planteemos. Vamos a plantear un par de ejercicios, a ver, ¿vale? Qué tal los salen, y luego pues, en otro vídeo pues, los corregiremos. El primer ejercicio, ¿vale? Os pido que me calculéis todas las ecuaciones de la recta que pasan por los puntos. El P sería el 2 menos 1 y el Q sería el 3, 2. Es decir, quiero que me hagáis la ecuación vectorial, la ecuación continua, la ecuación paramétrica o las ecuaciones paramétricas, la ecuación general o ecuación implícita, la ecuación explícita y la ecuación punto pendiente. Todas las ecuaciones que hemos hecho. Y el segundo ejercicio que planteamos, ¿vale? Y con esto terminamos este vídeo, es: voy a dar varias rectas y os voy a pedir que me construyáis otra diferente. Por ejemplo, en la primera recta, la recta R, os la voy a dar en forma continua, y os voy a pedir que me construyáis la recta en forma vectorial.
La siguiente, os voy a dar la recta R y os la voy a dar en forma paramétrica, o en ecuaciones paramétricas, 2 más 3t, 1 menos t, y os voy a pedir que me hagáis o me construyáis la ecuación implícita. Os voy a dar la recta en forma general, x más 2y menos 4 igual a 0, y os voy a pedir, vamos a llamarle apartado A, apartado B, apartado C, os voy a pedir, ¿vale?, que me construyáis la recta en ecuación continua. Y por último, os voy a dar una ecuación, voy a daros la ecuación de la recta y la vamos a dar, por ejemplo, en ecuación vectorial, xy igual a 1, 2 más t multiplicado por 2, 8, y os voy a pedir que me calculéis la ecuación, ¿vale?, en la forma punto pendiente. Pues nada, a ver si somos capaces de hacer con facilidad estos ejercicios y nada, los corregiremos en un próximo vídeo. Venga, muchísimas gracias, hasta luego.